Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. En que tú bendices a Colombia y que tendremos el triunfo permanente contigo porque eres Dios justo, Dios maravilloso, divino eres Dios en nuestro corazón. Para ti la gloria y la alabanza. Amén y amén. Éxodo 14. Versículo 8 en adelante. Éxodo 14, versículo 8 en Hasta adelante. 12. Éxodo 14. Amén. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Hasta ahí. Yo no es que quiera o crea que ustedes no son atentos a la palabra o que ustedes no tienen un corazón dispuesto. No, yo no creo eso. Pero sí creo que hemos fallado. Y entre los que hemos fallado, hemos reconocido a tiempo, hemos reconocido a tiempo y hemos pedido perdón y el Señor nos ha perdonado. Hay dos cosas importantes.
La primera es que tenemos que reconocer el camino de la vida. A cualquier edad en que nos atropella el pecado. Ustedes saben que Satanás, como león rugiente, está desesperado por llevar la mayoría de almas al infierno. Pero que nosotros sabemos cuál es el poder que destruye a Satanás, por lo que sabemos que él está destruido, está aplastado. Entonces nosotros jugamos un camino de obediencia o desobediencia. Pero lo más maravilloso es que si obedecemos la palabra, tendremos la vida eterna. Iremos a conocer el cielo, iremos a conocer a Jesús. Y a lo más importante es que algunos, no todos, iremos a ver a Dios. Pero que Satanás nunca deja de ganar almas. Entre ellos está el pueblo evangélico, que se mece en obedecer y desobedecer. Y entre ellos está el pueblo católico, entre la desobediencia por querer vivir en la ignorancia. Yo quiero que en esta enseñanza usted reaccione, porque dice la palabra en el versículo, al favor de repetir el versículo 8. Éxodo 14:8. Éxodo 14:8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Endureció el corazón de Faraón. Note, endureció el corazón de Israel, de Faraón. Hay mucha gente que llega con un fervor a Dios, a Cristo, y ya se le entrega. Y Dios en su fidelidad comienza a prosperar al hombre. La dificultad es que cuando el hombre es prosperado, comienza a desobedecer. Comienza a desobedecer. Y Dios en su misericordia demora un tiempo más para reprenderlo. Y la Biblia dice que leyendo sabéis declarar los misterios y entenderlos. Los misterios en Dios. Un hermano que lea
Primera de Corintios, dos, 6. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice, hay un título, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lea el título. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. En el 6 versículo tengo un título, la revelación por el Espíritu de Dios. Por favor, por favor. Usted sin el Espíritu Santo tiene que pecar. ¿De qué manera usted como la poca inteligencia de la que se ha determinado injustamente usted? A mí me aterra, me asusta que usted no permanezca progresando minuto a minuto. En el progreso encuentra ¿cómo hago para sostenerme sin pecado? Lucas capítulo 45. Lucas 24, 45. ¿Quién lee? A 49. Lucas 24, 45 a 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y el que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Qué tanto se ama a usted? ¿Qué tanto se ama usted? Que según Dios sabe que el hombre en el mundo quiere ofender a Dios. Porque leyendo la palabra llenándonos de conocimiento,
seguimos queriendo hacer nuestra voluntad. Es un fenómeno. Es algo inexplicable. Pero ahí, en esa palabra, repita el versículo 46. Lucas 24, 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Como Dios sabía que sin el poder del Espíritu Santo el hombre fracasaba permanentemente y iba al infierno. El 46, léalo otra vez. Tenga en cuenta bien ese versículo. Lucas 24, 46. Y les Mire, dijo, la palabra escrito, lea. y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Cómo es posible que haya tanto amor y misericordia por nosotros? Humanamente es imposible. Entonces Dios dijo: les voy a dar la promesa del Espíritu Santo. Porque estando Dios con ustedes, toda la creación puede ir al cielo. Pero a pesar de todo, si usted poco lee la Biblia, va a fracasar. La razón por qué insisto en que tenga Biblia y la lea, y la relea, y la vuelva a leer. ¿Por qué razón? Porque tenemos una mente olvidadiza y nos agrada el mundo. No podemos quitar los versículos de la Biblia, pero sí caminamos un camino antiguo sin darnos cuenta. Yo agradezco a Dios que haya puesto un versículo: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios insiste, siendo Dios, insiste en salvarnos. Que Dios se constituyó en un guardián, en un policía, en un juez, para que el policía nos lleve frente al juez, para que el juez determine lo que debemos nosotros pagar. Y sin embargo, un hermano que lea Romanos 8:3. Hermanos, yo me aterro.
Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Yo me aterro ante ese versículo. Dios en su insistencia, en su trabajo desesperante, levantaba al hombre y tan pronto lo dejaba de pies vertical por haber recibido el hombre tanto castigo. Entonces el hombre se volvía a Dios. ¿Cuánto demoraba el hombre sin pecado? Yo no quisiera entender cómo el hombre insistía e insiste e insistirá en pecar. Cuídense ustedes como seres humanos e insista en el Espíritu Santo, en que tienen que hablar con Dios cada día. Al comenzar a hablar con Dios y tener ese derecho, usted recuerda que tiene que ser santo. Primero a los Corintios 14:2. Y dio esa capacidad. Primera a los Corintios 14:2. ¿Quién lee? Primera de los Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. A mí me aterra que al hombre le guste ofender a Dios. Y si a ustedes no les parece ese comentario, tiene razón Dios de decir, ustedes son y yo como el mulo sin entendimiento. Escuchen, ayer me fui con la señora Teresa, mi esposa, a un pueblo. Nos llamaron para ir a conocer afirmar lo que les estoy diciendo. Conocimos un matrimonio muy querido que lo estaba preparando yo para pastores de una iglesia. Hace 6 meses. Ay, todo momento, qué bendición de ellos. No, ay, qué manera de cepillarme. No hay otro como usted, hermano Marco. Como yo no creo, me esté hablando con el hombre. Y ayer me di cuenta que esa mujer, teniendo un marido tan vertical, ante los hombres, no ante Dios,
Entonces, salió el esposo. Ella era o es viuda. Viuda porque se separó del marido anterior. Escuchen esto, mujeres y hombres que no saben enderezar la esposa. Se separaron con el primer marido. Hicieron su divorcio. Pero esa mujer, en esta semana pasada, porque no me creía, cayó en pecado. Yo insisto siempre que usted tiene que ser justo con usted y saque todo pecado que tenga y confiésele a Dios su maldad. Dios perdona, pero no perdona. Dios perdona al hombre, a la mujer sincera, que aunque le ofrezcan plata, que aunque le ofrezcan riquezas, que a la satisfacción no crea. Somos débiles, dice la palabra. Otra vez el versículo Romanos 8:3. En ese versículo sí creo. Romanos. Mire, subráyelo. Yo quisiera Romanos abrir su capítulo Biblia. 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cuál es su intención delante de Dios? Que el único que lo puede librar del pecado es la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Usted recibe la sangre de Cristo y dice, yo quiero seguir a Cristo, y aquí vamos a confesar, y que su nombre está escrito. Repitan esta palabra: Jesucristo, yo tengo el deseo de que entre en mi corazón y que mi vida ahora sea cambiada. Pero existe un peligro, una capacidad y un peligro. Entonces Dios dice, les voy a dar la promesa. Y ofreció la promesa. Lucas 40 y... ¿Qué les dije? 24. Lucas 24, 45. ¿Quién lo lee? Dios cumple hasta el máximo total el defenderlo a usted y a usted, mujer. Por eso es que a veces yo no guardo palabras que a usted le pueden parecer una grosería, una falta. Nombrar de nuestro cuerpo cómo pecamos y con qué miembro del cuerpo pecamos. Amén. 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hasta ahí. Mire, mujer, no sea torpe. Hay un peligro si usted no permanece. Un sacrificio de permanecer. Mujer, no sea torpe. Y hombre, no sea retorpe. Hay un peligro. Dios nos dio una mujer para ayudarla,
para santificarla, así dice Efesios, capítulo 5. Con la palabra. Y digo, hombre, no sea torpe, estudie la palabra. Porque Dios ha confiado en usted entregarle una mujer para santificarla. Necesita ella ayuda. Dios dejó a la mujer para que nos ayudara, nos aconsejara. Y usted, hombre, no ha recurrido a ese favor de Dios por la mujer. No quiero decir que es que la mujer tiene el poder de salvarnos. No. Es de ayudarnos, de aconsejarnos. Es necesario. Dios es bueno. Este consejo que le estoy dando hoy, si usted lo rechaza, está rechazando a Dios. Ayer confirmamos con mi esposa lo que yo siempre les he predicado y les he creído y les enseño. Esa mujer de 45 años o 50 años, como Dios sabe que estuve preparándolos para que fueran pastores, y ella guardó pecado, y el que guarda un pecado fracasa antes de tiempo de que usted muera. Y les digo, estábamos en un sitio de unas casas ahí, cuando salió el esposo, desesperado de unas casas, y vino a nosotros. Yo notaba que el hombre estaba desesperado. Le pregunté, ¿dónde está su esposa? Dijo, ahí en esa casa. Ya viene para acá. Pero yo sentía que ella había guardado pecado. Se divorció hace años. Hace unos 5 años. Y se casó con otro. ¿Y por qué razón? Tuvo seguramente un disgusto con el que vive ahora. Y se fue a buscar al hombre que ya se había divorciado y lo encontró. Y durmió con él. No me aterra, porque dentro de mí mismo está explicada la razón por qué cometió ella eso. Eso lo dice la Biblia. Que mientras usted, hombre o mujer, sea carnal y guarde un pecado, no solamente va al infierno, sino que antes que muera, por eso vienen las enfermedades. Y para decir eso, yo, en caso de que haya un incrédulo, este libro me confirma. Porque yo preparo la palabra para poder sacarlo a usted de equivocaciones y de necedades, de caprichos de la carne. Por eso ese versículo que leyeron, lo que era imposible para el hombre. Dios mandó a Jesucristo. El que tenga a Jesucristo
y lea la palabra, y lea la palabra, y lea la palabra. Estoy seguro que Dios lo guarda. Pero cuando usted no lee la palabra, o sabiendo leer, deja que otro le lea, está en peligro. Sabiendo leer y obedecer, tiene vida eterna. La mujer salió de donde estaba de la casa y vino a nosotros, un pueblo, porque el marido me había dicho minutos antes, mi mujer está desesperada, está enloquecida. Bastó con eso para decir, ella fue al pecado. ¿Cómo es posible que una mujer, teniendo a su marido, que era hipócrita hasta ayer, el marido era hipócrita, no tuvo ayuda ella en él? Entonces, ella buscó al marido que ya se habían divorciado y durmió con él. Dios, gracias por dejar ese versículo. No seas como el mulo sin entendimiento. Y Dios lo dijo. Usted busca el Salmo 32 y se da cuenta. Amigos y hermanos, al cielo no puede entrar usted si es hipócrita. Usted no es un mulo, está claro. Pero Dios dijo que sí, si tiene un pecado guardado. Usted lee la palabra. Y se da cuenta que Dios, antes de venir Cristo, mandó a Juan el Bautista. Y les dijo, hipócritas, ese es el mensaje de Juan el Bautista. ¿Quién nos fascinó a vivir con pecados guardados? ¿Quién nos fascinó de vivir así? Si sabéis que vais al infierno. Y es muy claro esa palabra. Mateo capítulo 3, 1 a 12. Un hermano que lea o reparta esa lectura. Mateo 3, 1 a 12. Mateo 3, 1 a 12. Entonces dice el libro de Mateo 3. del capítulo 3, del 1 al 12. Acá tenemos un título que dice, Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, versículo 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dice el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Hipócritas. les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y dice el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice el versículo 12, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Subrayen esa palabra, porque es para ustedes. Salían todos al bautismo de Juan. Estaba él en el río Jordán, en el desierto. Salía la gente, venía la gente de Siria, de Jerusalén, de Judá, de toda parte, a que fueran bautizados. Y se levantaron los fariseos y los sacerdotes y todos a que fueran bautizados. Y entonces el Espíritu Santo le dio la palabra: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Yo les digo, hermanos, tienen un libro muy lindo, de muchas páginas, pero no lo leen. O no leen las partes que corresponden al bautismo, que quiere decir arrepentimiento. Porque el bautismo en agua, cuando usted se esconde en el agua, está sepultado y sepultando su carne. Hay una transformación. El que vive y es sepultado muere a la carne, al pecado, y se levanta una nueva criatura como Jesús de Nazaret. Y usted tiene que creer que se levanta de Dios, ahora mujer y hombre, se levanta para no pecar nunca más. Pero si tiene pecado después del bautismo,
es para el infierno. Dios nos dio la capacidad de entender el poder de librarnos del pecado, leyendo la palabra y estando limpios sin pecado. ¿Cómo? Recibiendo el Espíritu Santo. Es un forro que hace el Señor, porque el Espíritu Santo le hace leer la Biblia. El Espíritu Santo entiende la palabra, los misterios. El Espíritu Santo está en usted. Es un peligro si no tiene el Espíritu Santo. Porque la palabra que ya leyeron hoy en 1 Corintios 2, 6, usted ya puede entender los misterios. No se le encubre nada. Y sabe lo que es pecado. Y le digo, esta palabra es para que usted se arrepienta, para que usted no vuelva a pecar. Esa mujer de ayer que guardaba el pecado cayó de largo, boca arriba, de largo, y ahí se estuvo mi señora hablando con ella. Estaba desesperada. Quiero morirme, decía. No quiere Dios. Lo que quiere es que confiese el pecado. Y confesó el pecado. Pecado secreto. ¿Cómo es posible? Usted dirá que un ser humano como una mujer tenga que caer en ese pecado. Se fue y durmió con el otro hombre. Pero ayer confesó y le pidió perdón al hombre con el que está viviendo, está casada con el otro hombre. Y él la perdonó. Y Satanás salió de esa mujer. Es Satanás, donde usted le dé un poquito de chance a Satanás, él no se hace el rogar. Él entra como una flecha, como un rayo. Y esa mujer con Satanás brincaba en el suelo, de largo a largo. Me doy gracias a mi señora que fue conmigo para que la sostuviera ahí en el suelo tirada, hasta que fue libre. Pero esa mujer es usted, mujer, es usted. Hay un peligro en usted. Y hay un peligro en usted, varón, que no tenga discernimiento para vivir lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas todos los días para conversar con Dios. Porque sepa que esa palabra después que sigue dice que es necesario que usted profetice. ¿Qué quiere decir eso? Que deje que la palabra le hable por el Espíritu Santo. Que donde usted se deje deslizar un pie, el otro pie se va también. Y usted, porque haya vivido un tiempo santo, si no obedece todo el tiempo, Satanás como león rugiente, anda como devorarlo. ¿Por qué vino las enfermedades? Desde la tosferina en adelante. Porque usted pecó. Porque está escrito que el hombre y la mujer que es fiel a Dios, ni el gripa le llega. Así que sepan proféticamente que si usted se enferma es que llevó pecado, que está en pecado. Qué cosa tan linda para mí.
que la poderosa mano de Dios en su palabra nos limpie y nos reserva del pecado y de la enfermedad. Para mí es fácil entender que una persona que se enferma, que diga que no ha pecado. No. Usted se enferma y yo le digo por la palabra, tiene pecado. Porque está escrito que el pecado no es para los verdaderos santos, los cristianos. Por eso la iglesia está dividida en cristianos y evangélicos. Usted peca y secretamente yo le llamo evangélico. Pero usted está limpio y le llamo cristiano. Es una palabra que ni la entiende usted. Yo sí. Que ya les llamo a ustedes hijos. Hijos míos, porque me producen alegría que me digan que están sin pecado. Y que lo confirma que su cuerpo está sano. Usted no entiende el gozo que me da en poder decir, yo voy a durar 30 años más, porque a mí no me gusta la enfermedad y me gusta servirle a Dios. Y lo que pasó ayer me confirmó una vez más, diciendo esa mujer, yo fui hace unos 8 días y dormí con el otro hombre. Que hay que poder entender que no pecó. ¿Cómo puede acostarse una mujer con otro hombre sin pecar? ¿Cómo puede dormir una mujer que va y se acuesta en la misma cama con el otro hombre sin pecar? Cuando me confirma la palabra de Dios en un capítulo completo, que la carne domina al hombre y a la mujer y los hace pecar. Es que la carne es atrevida, está viva para hacer el mal. Pero ahí llegó Cristo, llegó el Señor, el Salvador del mundo, diciéndole lo que es imposible para este mundo. Yo he vencido al mundo y permanezco en usted, y si permanezco en usted, usted no tiene pecado y usted no tiene enfermedad. ¿Quiere vivir sano? No peque. Sea sincero. No. No permite el pecado. Mateo capítulo 3, versículo 1 a 12. ¿Ya lo leímos? ¿Me permiten que lo leamos otra vez? Mateo 3. Amén. 1:12. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Versículo 2, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello
y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Hermanos, usted vale lo que Cristo vale. No han querido creer que ustedes son Cristo. Y mientras no crean, usted está expuesto a caer en pecado. El diablo está dispuesto a apoyarlo para el infierno. Libérese. La Biblia dice que David cayó en pecado y hasta que cayó en secreto, su alma y su cuerpo estaba destruyéndose. Pero que cuando confesó el pecado, se sintió libre del pecado. Yo le ruego el momento, confiese su pecado. Usted no me gusta que vaya al infierno y Dios hizo lo posible. Y dice que lo que era imposible hizo todo para libertarlo a usted. Confiese su pecado guardado. Es lo más lindo. Se siente uno con poder del Espíritu Santo. Confiese su pecado. Siéntase libre en el camino de Cristo. Que Él le dijo: yo soy el camino. Y cuando Él dice la segunda palabra: yo soy la verdad. Siga ese camino de la verdad, porque eso le trae vida. Y vaya y busque las almas que Dios le dijo que fuera y salvara las almas. Ese amor que Cristo produjo para salvar su alma, Él quiere que usted produzca ese amor para ir a sus familias y salvarlas. Haga un esfuerzo al máximo antes de que muera. Ir y salvar a esas personas. Cristo está pronto por llegar. Yo le pongo máximo 16 años. ¿No tiene usted sabiduría para ejercer, ir a buscar su familia y salvarla? ¿O es que le gusta que su familia se vaya al infierno? Eso, aunque usted me lo asegurara, no le creería.
porque teniendo la facilidad de salvar las almas y no lo hace, usted es más que un mulo sin entendimiento. Sálvese usted, salve la familia y salve un pueblo. Dios va a dar cuenta de todos esos cabecillas del desfile de la semana pasada y los que van a venir. Dios los va a mandar a los profundos infiernos si no se arrepienten. Y a la cabeza de eso está Petro. Venid a mí, dice el Señor, y os haré hijos de Dios, por la sangre que Él derramó en el Calvario. ¿El dinero lo va a salvar a usted? No. Sus amigos que no confiesan, ¿les va a salvar a ustedes? No. Únicamente, dice la palabra, es Jesucristo que tiene el poder. A eso vino, a salvar al mundo. Y termino con un versículo. No améis el mundo. Primera de Juan, un hermano que lea. No améis la plata, no améis mujeres, no améis los hombres que le ofrecen pecado. Primera de Juan 2, 15 a 17. Primera de Juan 2, 15 a 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Mujer, el sexo que usted tiene no es suyo. Mujer, el sexo que usted tiene no es suyo. Es de Dios, usted se lo ha entregado, usted es nueva criatura. Hombre, el sexo que usted tiene no es suyo, es de Dios. Y por eso estableció el matrimonio puro y limpio, no el pecado. Primero a los Corintios. A ver, una mujer que lea. Capítulo 7. 1 a 5. Primera a los Corintios, capítulo 7, 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada tenga su propio marido. El marido, el matrimonio. Diga. 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 5.
No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no se os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hombre, Sexto. hasta ahí nomás. Hombre, nunca le niegue a la esposa el sexo. No es suyo. Esa es la palabra. Ese sexo le corresponde a su esposa. Mujer, el sexo que usted tiene no es suyo, le corresponde a su esposo. Y dice la Biblia que el que mutuamente se convengan, no se nieguen, para que no os tiente Satanás con otro hombre o con otra mujer. Porque usted necesita el hombre, porque usted necesita la mujer. ¿Sabe por qué vivo enamorado de la Biblia? Es Dios en la Biblia. Y por último, primera a los Corintios. No es esa racita, es Hebreos. Hebreos. Capítulo 4. Versículo 12 en adelante. Hebreos capítulo 4. Tenga en cuenta, esa palabra es para salvarlo a usted. Si usted no come y vive esa palabra, está condenado. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Otra vez ese versículo 13. Y no hay cosa no hay cosa creada que usted no la sepa. Diga. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Hasta ahí. Su pecado guardado está temblando en el corazón de Dios hasta que usted lo manifieste. Su pecado guardado. Los que están pecando y se pueden casar, no peque más, cásese. Cumpla con Dios y Él cumple con usted.
El mundo está preparado un sitio muy grande para que el mundo pecador vaya allá. Y se llama infierno. Hombre y mujer que esté pecando, cásese. No esté dándole tiempo de sonreír a Satanás llevándosela a usted o al hombre. Vengan acá, se arrodilla y le dice a Dios su pecado. Vengan acá los que quieran confesar su pecado. Amén. ¿Qué palabra esta? Tan divino que es el Señor.